Alguien me dijo una vez, me pregunto si el problema no es que Dios no habla, sino el hecho de que no estamos escuchando. Ahora, encontré esto poderoso porque pensé en mi relación personal con el Señor y, ¿con qué frecuencia acudimos a Dios con peticiones? ¿Cuántas veces acudimos al Señor con las manos extendidas, queriendo algo? Pero querido amigo, creo que debería llegar un momento en nuestras vidas en el que acudamos a Dios con la intención de escucharlo. Tiene que llegar un momento en tu vida como cristiano donde tu oración sea, Señor, háblame. Háblame acerca de mi familia, háblame acerca de mis planes, mis sueños y ambiciones. Háblame acerca de tu voluntad para mi vida. Ahora bien, ¿cómo habla Dios y cuáles son algunas de las señales de que Dios le está hablando a usted? Bueno, Dios puede hablarnos imprimiendo algo en nuestro espíritu. Muchas personas han testificado, diciendo que sintieron una fuerte necesidad de despertarse y orar por alguien, solo para descubrir que la persona por la que oraron necesitaba desesperadamente ayuda o socorro. Otros han testificado cómo tuvieron un sentimiento inusualmente fuerte y una necesidad urgente de ir en cierta dirección, una dirección diferente a la habitual, solo para descubrir que si habían ido en esa dirección, había peligro a la vuelta de la esquina. Incluso he oído de personas que decían que estaban incómodas, que sintieron que algo andaba mal cuando cierta persona apareció, solo para descubrir más tarde que esa persona estaba involucrada en actividades ocultas. Entonces, verás, el Señor puede hablarte imprimiendo algo en tu espíritu. Aquí hay 2 versículos en los que podemos ver que esto sucede. Hechos 17:16, y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él viendo la ciudad dada a idolatría. Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En ambas ocasiones, Dios o el Espíritu de Dios causó una impresión en Pablo que lo provocó, lo obligó y lo llamó a actuar. Para poner esto en contexto, debemos entender que Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, y en otras traducciones, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o se une con nuestro espíritu. Esto podría llamarse intuición, impresión, conciencia interior o inspiración, pero en general se presenta de diferentes maneras. Otra forma en que Dios habla es a través de una voz apacible y delicada, una voz interior en lo profundo de tu corazón. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que has hecho algo mal, has mentido y unos momentos después hay una voz en lo profundo de tu corazón que te dice, eso es mentira, di la verdad? O tal vez le has dicho algunas palabras duras a alguien, y esa voz interior te habla y te dice, no puedes hablarle a alguien así, discúlpate. Esta, creo, es la voz guía del Espíritu Santo. Suave pero firme, convincente pero nunca condenatorio, pacífico, nunca contundente. Él siempre te está guiando a la verdad, siempre guiándote a hacer lo correcto ante los ojos del Señor, incluso cuando nadie esté mirando. En 1 Reyes 19:12, Elías se encuentra con el Señor, y la Biblia dice, y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y esta es una de las muchas maneras en que Dios habla, en voz baja y apacible. Además, Dios puede hablarte a través de personas, y por personas, no me refiero a cualquiera, me refiero a través del consejo de personas piadosas y que oran. La Biblia en Proverbios 15:22 nos dice, los planes salen mal por falta de consejo, muchos consejeros logran el éxito. Dios puede confirmar, y a menudo lo hace, su mensaje a través del consejo de otros creyentes temerosos de Dios. Cuando otras personas que también han buscado la sabiduría de Dios están de acuerdo y te alientan a dar el paso que te sientes impulsado a dar, cuando confirman la dirección que estás considerando, es una poderosa señal de que estás en el camino correcto. Santos,
Déjenme decirles que no es coincidencia que las voces más fuertes de este mundo sean las que los desalientan de vivir una vida recta y los alientan a entregarse al pecado. Sí, vivimos en un mundo donde muchas voces diferentes intentan deliberadamente influir en nosotros para que elijamos el placer en lugar del autocontrol o el beneficio egoísta en lugar de una vida de servicio. Estas voces están en los medios, están en las instituciones, nos las venden como entretenimiento, incluso. Verás, el mundo desea darnos lo que queramos, o al menos, animarnos a buscar lo que queremos. Las voces de este mundo os dirán que cuidéis esta carne, pero no mencionarán nada sobre tu alma. Te dirán cosas como, disfruta el momento, pero esas voces nunca pronunciarán una palabra sobre dónde pasarás la eternidad. En la iglesia encontrarás voces como las de los fariseos, aquellos que hablan en voz alta para ser escuchados, para ser vistos. Quieren parecer educados y santos. Luego hay voces de los Tomas que dudan. Cuestionan todo. Quieren pruebas antes de poder creer. Dirán cosas como, bueno, ¿cómo sabes que eso es real? ¿Cómo sabes que no es un truco? Hay tantas voces diferentes en la iglesia. Hay otras voces, sin embargo, que provienen del púlpito, voces que son tranquilizadoras y reconfortantes, del tipo, palmaditas en la espalda. Sin embargo, estas voces carecen del Espíritu de Dios detrás de ellas. No convencen tu corazón de pecado, no resaltan la necesidad del arrepentimiento. No, en cambio, algunas de las voces de hoy te dirán que estás bien, Dios siempre te perdonará, incluso si estás viviendo voluntariamente en pecado. Pero estas son ciertamente las voces equivocadas. Las voces del mundo te dirán, no seas demasiado duro contigo mismo al tratar de vivir tan perfectamente. Tienes el resto de tu vida para lograrlo. Relájate. Pero una vez más, estas son las voces equivocadas. Ahora, no olviden que además del mundo, tenemos la voz del enemigo con quien lidiar, el acusador de los hermanos, una voz que miente, una voz que condena y trae culpa y vergüenza, el tipo de voz que debería estar reprendiendo. Las voces que vienen de este mundo están controladas por el Dios de este mundo. Así que hoy simplemente me gustaría animarlos a tomar nota de lo que están escuchando. Toma nota del contenido, la música, las conversaciones que estás escuchando. ¿Alguna vez te detienes y escuchas las voces que hablan a tu alrededor? ¿Son voces que hacen eco de la palabra de Dios, o son voces que contradicen y cuestionan la palabra de Dios? Escuchamos tantas cosas a medida que realizamos nuestro trabajo en el día a día. ¿Alguna vez te has planteado si lo que escuchas repetidamente te está afectando? ¿Qué dicen las voces a tu alrededor? ¿Qué es lo que oyen tus oídos? Hago estas preguntas porque la Biblia habla mucho sobre la audición. Juan 8:47 dice, todo aquel que es de Dios, Dios oye las palabras de Dios. La razón por la que vosotros no las oís es que no sois de Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Ahora, desde un punto de vista personal, la voz de Dios es lo que me encanta buscar. Y Dios habla de muchas maneras diferentes. Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente. Por muy poderoso que sea, Dios puede hablar en voz baja y apacible. Él puede hablar a través del Espíritu Santo, puede hablar a través de alguien que usted conoce, puede hablar a través de una canción de adoración. La voz de Dios es la única voz que debemos buscar, escudriñar y escuchar. Y en el día a día, deseo escuchar las voces de hombres y mujeres de Dios que me desafíen, voces que me desafíen a ser un mejor cristiano y a actuar mejor para Dios, voces que me hagan sentir incómodo acerca de cómo estoy viviendo si hay algún pecado oculto. No me malinterpretes, es bueno escuchar una palabra de aliento, es bueno escuchar una palabra de consuelo.
Sin embargo, es importante escuchar la palabra de Dios acerca del arrepentimiento, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca de Jesucristo. La Biblia dice en Santiago 1:19: Sepan esto, mis amados hermanos, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Sed pronto para escuchar la palabra de Dios. Sed pronto para escuchar la voz de Jesucristo, el que os llama a arrepentirse y seguirlo. Sed rápidos en buscar y buscar al Espíritu Santo para que sea su voz la que os guíe. Santos, orad para que el Espíritu Santo sea la voz más fuerte en vuestra vida, una voz que os convenza al arrepentimiento, una voz que te empuja a la palabra de Dios, una voz que te recuerda cuánto necesitas a Jesucristo. Hay dos maneras de conocer a Dios. O lo conocemos a través de su palabra, o lo conocemos a través de lo que la Biblia revela sobre Él. La otra manera en que podemos conocer a Dios es a través de la experiencia personal. Es cuando Dios mismo te visita y te revela quién es Él. Es por eso que Santiago 4:8 nos llama a acercaos a Dios con un corazón contrito, y Él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones infieles, gente de doble ánimo. Esto es para que podamos conocer a Dios. Verás, Dios es el autor de la realidad. Él es el Alfa y la Omega, el gran yo soy. Él es el Ser Supremo, y no hay nada que uno pueda hacer para conocer la naturaleza de Dios a menos que Dios mismo se revele. Ahora bien, aunque la palabra de Dios nos ha enseñado acerca de la naturaleza de Dios, tú y yo necesitamos conocer a Dios a nivel personal. Necesitamos buscar, tener sed y hambre de un encuentro con Él. Necesitamos estar desesperados por conocer al Señor, estar desesperados por una experiencia y una relación personal con Dios Todopoderoso. Moisés en Éxodo 33:18 tenía una petición muy poderosa. La Biblia dice que Moisés pasó a pedirle a Dios, muéstrame tu gloria. En otras palabras, Moisés le estaba pidiendo a Dios que se le mostrara, que se le apareciera. ¿Alguna vez has tenido un deseo ardiente de conocer al Señor de esa manera? ¿Alguna vez has sentido el clamor de tu corazón pidiendo que el Señor se revele a ti?